la mañana, 27 minutos, 8 de la mañana, 27 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Como había dicho, hoy vas a ver sobre la sentencia a Carlos Polit. Hoy se adelantaron las Navidades en Venezuela. Hoy es el día del café. Hoy se posesiona la presidenta electa de México. Hoy es el día del pasillo ecuatoriano y hoy también se celebra el día en que nació el gran Julio Jaramillo. Bastantes cosas o bastantes noticias tiene hoy día este 1 de octubre, aparte de que se inician también las fiestas por la independencia, 172 años de independencia de nuestra ciudad de Guayaquil. Ya está con nosotros el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa, advirtiéndole que también está con nosotros nuestro primer invitado, el periodista Emilio Palacio. Le damos la bienvenida al ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla García y a toda la enorme audiencia del sistema de emisoras Atalaya en el país y también a nivel internacional que nos siguen por el Facebook Live y por el YouTube Radio Atalaya 75. Por supuesto, a través del www.radioatalaya.net. Un también cordial buenos días para nuestro primer invitado, cuando son, como usted decía, las 8:28. En este 1 de octubre, en efecto, empezamos el mes de Guayaquil con muchas dificultades de apagones que se suman a las dificultades de inseguridad que son realmente pues muy, muy fuertes y que a todos nos tienen hondamente preocupados. Ayer veía una información que decía que la provincia de Guayas, no sé si es una información exacta, pero que la provincia de Guayas es una de donde provincia de las que el más temor existe en el mundo. Una y encuesta bueno, de Gallup. Es una encuesta de Gallup, ¿no? Sí. O sea que, bueno, sí es una fuente fidedigna, pongámoslo así, Alcidito, ¿no? Bueno, si usted coge el teléfono y empieza a preguntar a 1000 personas, no sé, pues realmente si tenga algún rango de veracidad total para creerle, ¿verdad? Porque siempre es importante el cara a cara cuando se hacen encuestas, pero en este caso regularmente ahora se hacen encuestas por teléfono. La verdad que ahí sí que yo no sé si darles credibilidad o no. Yo la pongo en punto suspensivo, ingeniero Mendoza. Yo, sin haber visto la fuente, me quedé con esa misma idea, ¿no? De tener puntos suspensivos, tomarlo con criterio de inventario, pero en todo caso, lo que es cierto es que hay una preocupación, no sé si de las mayores en el mundo, pero sí, todos tenemos un sentimiento hondo de preocupación por la inseguridad y ahora con este problema de los apagones. Vamos a darle el muy buenos días a nuestro primer invitado, el conocido y prestigioso periodista Emilio Palacio. Emilio, ¿cómo le va? Bienvenido y gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Un saludo para ustedes dos, mis colegas. Un gusto conversar con ustedes y por favor un saludo a todos los radioescuchas de Radio Atalaya, que siempre es un placer dirigirme a través de las ondas de ustedes. Muy gentil. Hoy empecemos con la charla con un tema internacional. Hoy se posesiona la nueva presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum como nueva presidenta. Es la misma línea de su antecesor. Obviamente ella le pondrá su estilo, su impronta por los próximos 6 años. Allá en México están refugiados cualquier cantidad de correístas que son reclamados por la justicia ecuatoriana, y es un centro de apoyo hacia las actividades de los, no solo correístas, de los activistas del socialismo del siglo XXI.
hay polémica porque no ha invitado a algunos presidentes de América Latina, entre esos al de Ecuador, y tampoco al rey de España. ¿Qué podemos esperar de esta nueva presidenta de México, usted que sigue de cerca estos acontecimientos regionales? Bueno, yo creo que en este momento en el socialismo del siglo XXI se está produciendo un terremoto hasta cierto punto muy parecido al que está azotando a la Revolución Ciudadana y al correísmo, ¿no? Es un bloque, acuérdense ustedes, muy monolítico que existía, comandado desde Cuba, donde en aquella época se llamaba el ALBA. Ya el ALBA hoy en día creo que son 4 integrantes, el resto poco a poco se fueron desintegrando, y la política los empezó a dividir y a enfrentar entre ellos mismos. Hay un ala, la de Lula, la de Petro, bueno, Boris de Chile por otro lado totalmente diferente. Por supuesto, Venezuela sigue siendo la locura de siempre, acompañada de Nicaragua, pero tú ves matices de todo tipo. Me da la impresión de que la nueva presidenta de México se va a ir alejando de la línea del socialismo del siglo XXI también de una u otra manera. Em, y creo que esto que ha hecho de no invitar al rey de España es el show, teatro, como para decir yo sí soy revolucionaria y luego ir a negociar con los banqueros y con el mercado internacional y con Wall Street, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el argumento que dan para no invitarlo es verdaderamente ridículo. Si lo dice que le pidieron que ofrezca disculpas al pueblo mexicano y a los pueblos latinoamericanos por la conquista. Y el rey de España pues no contestó la carta. Entonces no lo invitan no porque no dio disculpas, sino porque no contestó la carta. Es una cosa. Y cuando AMLO se posesionó, lo invitó igual. Entonces, ¿cómo es esto, no? Pero yo entiendo, interpreto que es eso. El propio AMLO también ya se fue distanciando hasta cierto punto del socialismo del siglo XXI, tomando cierta distancia. Es casi, él está como casi en el medio entre Maduro por un extremo y Boric en el otro extremo, que casi ya parece un gobierno de derecha, y creo que la señora se va a ir avanzando en esa dirección. En cualquier caso, esto yo no pretendo hacer una predicción ni adivinar el futuro. Lo que sí veo es que la crisis dentro del socialismo del siglo XXI se ahonda y se va a ahondar cada vez más. Y eso para nosotros es beneficioso, porque entonces el correísmo que se está hundiendo tiene un lastre más que lo hunde. De hecho, ya no ellos no hablan de política internacional, ya no mencionan ninguno de los temas álgidos de la política internacional porque no saben con quién alinearse. Correa es muy vivo. Y entonces él está primero viendo cuál de las distintas alas del socialismo del siglo XXI es más preponderante para ahí él seguir detrás, porque él es así, él va para donde sopla el viento. Y como no está claro, entonces ahorita él mantiene un perfil bajo. Evita alinearse con el uno o con el otro. Muy interesante ese análisis. La señora Sheinbaum, es decir, según lo que usted nos dice, no sería tan radical como aparentemente es en el discurso. No, de hecho, AMLO es más bla bla que cualquier otra cosa. Él es de una gran solidaridad con el grupo del socialismo del siglo XXI en el terreno de, por ejemplo, permitirle a un delincuente como Jorge Glass que se esconde en su embajada y defenderlo uñas y dientes y no invitar al Ecuador porque lo sacábamos a ese delincuente de donde estaba refugiado. Pero de ahí, si ya vamos en concreto a las políticas económicas que ha aplicado, no son muy diferentes a las de Lula, que es no es el estatismo cubano ni el estatismo venezolano, sino que es una mezcolanza y que los dos han tenido suerte, porque no la coyuntura económica internacional a los dos países los ha tratado bien y entonces están con un buen performance.
Vamos a ver la caída del precio del petróleo cómo afecta a México, porque México tiene unas grandes reservas de petróleo, exporta mucho petróleo. Vamos a ver si eso le causa algún daño, ¿no? Claro, claro, tiene cualquier cantidad de producción y exportación de petróleo y Pemex es una de las grandes empresas de América, es decir, de todo el continente, y cotiza en bolsa, etcétera, etcétera. Don Alcides Montilla, las preguntas para nuestro primer invitado. 8:37 en Radio Atalaya. Saludando pues a don Emilio Palacio, yo siempre leo su columna en el diario La Hora. Oiga, don Emilio, en el tema de México, efectivamente México sí invitó a la posesión de mando de la nueva presidenta, pero invitó fue al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Castejón, pero no al rey Felipe VI. Eso fue lo que hizo que la Cancillería española dijera que era inaceptable que se invite al jefe del gobierno español y no al rey Felipe VI. Por eso fue excluido de la invitación. Pero bueno, y en el caso del presidente ecuatoriano, ¿para qué iba a ir a México, pues, don Emilio? Para que lo insultaran, lo vilipendiaran y, pues, por último, lo pusieran al lado del presidente de Nicaragua, del dictador de Venezuela, del señor Castro, que dice que ya murió y pues que no ha muerto. Entonces, mejor es que no vaya, porque sale abucheado. Y además, las condiciones del tipo diplomático, político y electoral entre México y Ecuador no estaban para que vaya el presidente ecuatoriano a México, ¿no le parece? Bueno, lo importante es que no lo invitaron, y no lo invitaron porque les duele hasta el fondo del alma que Daniel Noboa haya tenido el coraje de agarrar a un delincuente por los cabellos y meterlo en la cárcel, ¿no? Y ellos son así, ellos son solidarios con su banda de pillos hasta la muerte. Y bueno, creo que efectivamente, menos mal que no nos invitaron porque a lo mejor Daniel Noboa hubiera resuelto no ir y mandar a un delegado, ¿no? Bueno, toquemos los temas nacionales que también son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Empecemos con esto de que el presidente Noboa, que va a la reelección o que va por primera vez a la elección, muchos dicen que sí, otros dicen que no, ¿debe pedir o no debe pedir licencia para hacer campaña? La campaña electoral que arranca el 5 de enero y termina el 6 de febrero, ¿debe pedir o no debe pedir licencia, don Emilio? Mire, la señora vicepresidenta del Ecuador es el personaje más siniestro y peligroso que podría llegar a la presidencia de nuestro país. Primero, su política es una mujer extremista de posiciones ultras hacia la extrema derecha. Ella cree que todos los derechos humanos y todas las conquistas que se hayan logrado desde el punto de vista social no valen nada. Y de repente es como el presidente siente que ella no le está siguiendo el compás en el baile, entonces empieza a atacarlo, a serrucharle el piso. Prácticamente propiciaba a ella un golpe de Estado, públicamente. Yo no estoy hablando de algo secreto, era pública la actitud de ella, ¿no? Y creo que, y además tuvo negociaciones con el correísmo, lo vimos claramente. Yo no descartaría que si ella llega a la presidencia le dé el indulto a Correa o alguna cosa parecida, ¿no? Es un personaje siniestro muy peligroso. Y Daniel Noboa debió haber buscado la manera de arreglar ese problema. Lamentablemente Noboa lo manejó mal, en mi opinión, le dio un tono de que si fuese un asunto personal, como que si fuese una pelea con la vicepresidencia y no con las posturas políticas que ella estaba tomando, y entonces la hizo parecer como una víctima y ahora se ha metido en un problema de ver cómo soluciona este asunto, ¿no? Yo no soy abogado, no sé cuál tendría que ser la salida. Desde el primer momento, Noboa debió haber buscado una postura, decir, esta es mi postura e irse hasta el fondo de esa línea, ¿no? Me gusta, porque si usted se fija, ahora hay un montón de anticorreístas que salen indignados porque el presidente no va a respetar la Constitución y bueno, pues hay que darle a la señora el poder porque
ella es la vicepresidencia y dice el mamotreto de Montecristi que ella es la vicepresidenta. Y no nos dicen, pero ¿qué va a pasar cuando ella sea la presidenta? ¿Qué va a pasar con el Ecuador? ¿Usted no tiene miedo de lo que va a pasar? Yo le tengo pavor a lo que puede hacer esa señora. Ojalá que se Emilio, pero equivoque. Emilio, le preguntaba si Daniel Noboa debe pedir licencia para hacer la campaña electoral. Y yo le decía que yo no soy abogado y no sé cuál sería la salida adecuada para que Noboa solucione este problema. Lo que creo es que debió haber adoptado desde el principio una sola línea. Si él cree que no debe pedir la licencia, pues decir, no voy a pedir la licencia y punto. Y quedarse en esa línea y no moverse de allí. Eso de mandarla a Israel, después mandarla a Turquía, de mandarla por una cosa, de mandarla por otra, confunde totalmente la discusión. Él debió haber mantenido una postura clara. Y creo que hay una cosa que él debió haber dicho claramente. En el Ecuador, por favor, a mí no me vengan a ver la cara. Constitución en el Ecuador no existe. En el Ecuador no hay constitución, hay un mamotreto que lo aplican según les conviene. La Corte Constitucional, que se supone que es el organismo de mayor defensa de la Constitución, un día vota que es de día y otro día vota que es de noche. Un día con el mismo artículo sostiene una tesis y luego con el mismo artículo sostiene la tesis exactamente contraria. Entonces no se sabe qué cosa es legal y qué cosa no es legal en el Ecuador. Esto de, por ejemplo, de que si es candidato o no es candidato por primera vez, es producto de eso. Las dos tesis son perfectamente defendibles. Las dos tesis caben dentro de un análisis jurídico. ¿Por qué? Porque así lo hicieron a propósito, para que cuando Correa estaba en el poder, si le convenía decir que era blanco, decía que era blanco, y si le convenía decir que era negro, era negro. Ahora, como Noboa no tiene el poder dictatorial que tiene que tenía Correa, entonces le caen encima por cualquier cosa que él hubiera hecho. Si quieres resumir mi postura, si desde el principio Daniel Noboa hubiera dicho, yo no tengo por qué pedir autorización y me baso en tales y tales y tales argumentos, me hubiera parecido una posición perfectamente clara, ¿no? Correcto. Emilio, pasemos a otro tema también muy importante, ¿verdad? Porque mañana se va a producir una transición administrativa y política en la Asamblea. Ya no va a estar de presidente el socialcristiano Henry Kronfle y le va a suceder la correísta Viviana Veloz. Los periodistas regularmente ya más o menos intuimos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y yo le quiero preguntar, ¿qué intuye usted, qué presagia usted que va a pasar en este tiempo en la cual pues la presidencia de la Asamblea estará a manos del correísmo? Mire, el correísmo es un cadáver que tiene lamentablemente no lo hemos enterrado. Y en política ocurre eso de que si usted no entierra a los muertos resucitan. Y entonces el correísmo sabe que está out, que ya no corre en la política ecuatoriana, pero que todavía puede revivir si logra que otros partidos, que otros movimientos y que cierta prensa del Ecuador le dé el oxígeno que necesita. Y entonces lo que van a hacer es ver por dónde logran resucitar, van a aprovechar eso. ¿Y de quién vamos a depender? Vamos a depender del Partido Social Cristiano, vamos a depender de Construye y el resto de partidos. Si esos partidos se mantienen en una posición firme, el correísmo con la presidencia de la Asamblea no podría hacer nada. El problema es que estamos viendo, por ejemplo, fíjese usted el juicio a la ministra de Gobierno. Le están haciendo el juego al correísmo, a una mujer que está peleando contra los delincuentes, bien o mal que lo esté haciendo. Yo creo que lo está haciendo bastante bien, pero está peleando contra el correísmo. La llaman a juicio político para discutir no sé qué cosa. No saben de qué acusarla. Primero dijeron unos argumentos, ahora vienen con otros argumentos. Y después sale esta señora, ¿cómo se llama la correcta? Cabezas, a decirle tus víctimas. ¿Víctimas Abuela de qué? Cabezas. Yo conozco víctimas a Galo Lara, que fue víctima de ellos. Yo conozco víctimas a Fernando Balda, que fue víctima de ellos. Yo conozco víctimas a Carolina Asturiño, Carolina Llano, los 10 estudiantes perseguidos. Exactamente. Ellos sí tienen víctimas. ¿De quién está hablando cuando habla de víctimas ella? Entonces,
Pero el resto de partidos los veo como diciendo, a ver, vamos a ver cuánto me toca y según eso veré qué hago. Y cierta prensa haciéndoles el juego, ¿no? Emilio, hay en la Asamblea ya un proyecto de ley de carácter económico urgente que ha enviado el presidente Noboa respecto al tema de darle más espacios a la empresa privada para que coadyuven la generación eléctrica en esta crisis en la que nos encontramos, ¿verdad? ¿Qué crees que vaya a pasar, verdad? Porque todos estamos esperando que se apruebe, porque un apoyo de esto es necesario en esta crisis. Pero ¿qué va a pasar en la Asamblea, pues en donde todos están mirando desde el punto de vista electoral y político las cosas? ¿Cómo va a quedar este proyecto? ¿Lo van a aprobar? ¿Lo van a dejar en suspenso? ¿Le van a agregar una serie de elementos que dicen que está faltando, etcétera, etcétera? ¿Qué crees que vaya a pasar con el tema de los apagones ahora con este proyecto de ley en la Asamblea, Emilio? Los apagones no son un problema momentáneo, no, los apagones no se deben solamente al hecho de que haya dejado de llover. Hay un problema de fondo, hay un problema estructural que el pueblo ecuatoriano lo tiene que entender y que lo tiene que saber y que lamentablemente no se lo están diciendo. El problema de los apagones es que Rafael Correa decidió, él, como un autócrata, un modelo de electrificación del país, un modelo económico que consistía, el Estado es el único que va a decidir aquí. Aquí nadie mete la mano, el único que mete la mano soy yo. La electricidad es mía, yo la manejo y a mi gusto y a mi buen saber y entender. Y desde el punto de vista técnico, solamente vamos a tener represas hidroeléctricas en la vertiente oriental del Amazonas, donde a veces llueve y a veces no llueve. Cierto es que la mayoría de las veces ha llovido y hemos tenido suerte, pero cuando nos toca que no hay lluvia, cuando nos toca la sequía, entra en crisis ese sistema porque no, técnicamente estuvo mal diseñada y luego la solución no se puede implementar porque queda todo manejado por el que creó el problema. Es como que si usted le dice a un mecánico, le lleva el auto a que le haga el mantenimiento y viene y en vez de cambiarle el aceite solamente le destruye el motor. ¿Usted le va a dejar a ese mismo mecánico que le arregle el motor? No, pues usted busca Nunca. otro. Lo Entonces meto nosotros preso. lo que estamos buscando es que el mismo Estado arregle el problema. Yo creo que el Estado no es un mal administrador per se, como algunos afirman, que el Estado no se tiene que meter en nada. Eso no es verdad. El Estado a veces cuando se mete, hace las cosas bien hechas. Yo he puesto el ejemplo de Petroecuador cuando era CEPE, cuando René Bucarán era el gerente de CEPE, que era un consorcio con una empresa extranjera. Además, lo manejó mejor que cualquier extranjero. Fue un ingeniero de primera el que tuvo al mando eso. René Bucarán. Ingeniero René Bucarán. Pero, ¿qué pasó? A veces el Estado también mete la pata, así como el mercado, a veces hace malas cosas el Estado también. ¿Y qué ocurre? Si el Estado fracasó con este proyecto, ya no podemos seguir insistiendo por el mismo camino. Tenemos que buscar la salida por el otro lado. Vamos a reestructurar todo esto y entregárselo al sector privado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ley y otras medidas que se han tomado le piden a la empresa privada que ayude. Y está bien que le pidan que ayude, pero ayudar no es lo mismo que arreglar, pues, ¿no? ¿Verdad? No van a solucionar el problema. La única solución sería que el presidente Noboa se presente él y no el ministro de Energía, que no mande a otro, que él vaya él y dé la cara y diga, señores, acá tenemos un problema gravísimo que es el que acabo yo de describir. Y a partir de ahora vamos a desmantelar todo esto que hice, esta barbaridad que hicieron, este basural, lo vamos a limpiar y vamos a tomar medidas en ese sentido. Eso no puede ocurrir de la noche a la mañana, eso tiene que ser un proceso paulatino, es demasiado complejo y hay un problema de fondo, que es que no lo van a poder solucionar y que esta ley ni siquiera lo menciona, el de las tarifas eléctricas. Totalmente, que hay que elevarlas de angas o de mangas, Emilio. En cualquier rato la van a tener que elevar las tarifas. No creo que sea si hay que elevarlas o no hay que elevarlas. Hay que entregarle a la empresa privada a que decida lo que tiene que hacer. Y efectivamente es posible que en algunos casos haya que subirla inicialmente, pero luego bajará. Nosotros cuando teníamos teléfono en la casa, no servían para nada y nos querían y nos robaban en cada factura. Pasamos a los celulares, un excelente servicio,
A veces no nos gusta cuánto nos cobran, pero no, es porque nos hemos olvidado de cuando teníamos los teléfonos de línea que no funcionaban para nada. Es decir, pasar de un sistema al otro sistema a veces tiene un costo, pero es un costo momentáneo. Si lo hacemos bien hecho, a la larga las tarifas es como el arroz. Si deja de llover, el arroz sube. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace el gobierno? Le pone un precio bajísimo al arroz para que la gente no proteste. ¿Qué hace el campesino? Ah, con ese precio yo no produzco. Y se queda en su casa. Si hubiese libertad, en ese sentido, el mercado paulatinamente tiende a equilibrarse, ¿no? Correcto, Emilio. Esa Correcto. es mi postura. 8 de la mañana, 52 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando a el periodista y articulista de Diario La Hora y ex editor de opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio. Más preguntas de nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, continúe. Muchísimas gracias, Alcidito. Y nos ha traído a la memoria a un personaje tan recordado y que lo entrevistamos aquí muchas veces. Tuve también la oportunidad de trabajar con él, como fue el ingeniero René Bucaram. Realmente tipo extraordinario, muy honesto y brillante, que venía de la empresa internacional, trabajó en las más importantes empresas internacionales de petróleo, René Bucaram, y sinceramente cada vez que conversábamos con él era no solamente un placer, sino que además que uno aprendía, también nos sacaba de la ignorancia en esta materia en la que los guayaquileños la verdad que no somos nada expertos, esa es la gran verdad. Ojalá hubiera más René Bucarames en el país. Son, como bien decía Alcides, las 8 de la mañana ya con 53 minutos. Y yo quiero preguntarle, volviendo un poco a lo de la ministra, Emilio, del Interior, ministra del Interior, le voy a decir de Gobierno, porque fue al principio ministra de Gobierno y encargada del Interior, la doctora Mónica Palencia. Los constantes que han tenido fricciones con el correísmo realmente son, pues ya hasta ahora, ya una costumbre. Cada vez que ha ido, hay diferentes encontrones con diferentes asambleístas del correísmo. Hubo con la señora Mónica Palacio, con la asambleísta Cabeza, bueno, así. Ahora viene el tema del juicio político a la doctora Palencia. En plena campaña electoral, esto para mí no le aporta, ya viéndolo electoralmente, no viéndolo en beneficio del país, no le aporta nada a los otros partidos, digamos, construye al Partido Social Cristiano, al resto, no a los correístas, al resto, no les aporta en nada. Mire, los políticos ecuatorianos, lamentablemente, de hoy en día, parece que son la única ley de la física que conocen es la ley de la inercia. Aprendieron una cosa y de ahí no se mueven. Y creen que eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces, hace un montón de años, León Febres Cordero presentó un juicio político contra un caballero que se llamaba Feroz Blum, y eso le dio plataforma a León. Y ahí todos sacaron una receta. Hay que hacer juicio político, porque los juicios políticos sirven. Oye, no es así. En la época de Febres Cordero eso jugaba un rol, tenía un peso. Hoy en día usted hace un juicio y al pueblo ni le va ni le viene. No le Usted importa. que alguien prende la televisión o lee los periódicos del pueblo, estoy hablando, para ver cómo va el juicio político que ha dicho la señora Cabeza y que ha contestado la señora Palencia. Les importa un comino, no, ni les va ni les viene. Y entonces al gobierno no le quita puntos porque el candidato es Noboa. Y en cambio al correísmo yo creo que sí le hace mucho daño porque es el correísmo el que está enjuiciando a la cabeza de la lucha contra la delincuencia.
Es una cosa pero espantosa, no se dan cuenta. Y yo creo que los que están en medio, Construye, Social Cristianismo, siguen con el mismo razonamiento. No, no, tenemos que votar en contra, porque si no, ¿qué va a decir la gente? La gente no va a decir nada. Si votan en contra o a favor, no les importa un pito. Esa es una pérdida de tiempo y de dinero para el pueblo ecuatoriano. Además de que yo no encuentro motivos para enjuiciar a la señora, digámoslo de paso, yo que sí leo los periódicos, yo que sí hago un análisis de los argumentos de las distintas partes, no veo por dónde eso tiene tanto, no tiene ni pie ni cabeza como no lo tenía el juicio de la fiscal Diana Salazar, que fue otro mamotreto parecido y terminó haciéndole un daño terrible al correísmo. Deberían sacar alguna conclusión. Oye, busquemos otra fórmula. Esto de los juicios parece que no sirve. A ver qué otra cosa hacemos. Pero no le dan una. ¿Por qué? Porque para ellos es la inercia. Lo que sirvió lo quieren intentar y fracasan y vuelven a intentarlo y vuelven a intentarlo y cada vez se hunden más por eso. Sí, y una cosa, aparte de buscar cuál es la motivación, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la motivación? Lo otro es que si en el pleno de la Asamblea no van a votar a favor del juicio político, me refiero a Construye y al Partido Social Cristiano, entonces, ¿para qué lo dejan pasar en la Comisión de Fiscalización? Ellas tienen un argumento ridículo, que no, es que tenemos que escuchar a ver los argumentos. Oye, vayan y pídanselo a la ministra. Vayan, tienen hasta legalmente la autoridad de hacerlo. Señora ministra, quiero que me conteste estas preguntas. La señora ministra le contesta la pregunta y dicen, eso deciden que sí o que no. Si están yendo y no saben todavía cómo van a votar, porque eso es lo que dicen, vamos a ver, Así depende de es. lo que se diga. Es que están jugando políticamente, pues están maniobrando políticamente. No me vengan a mí quererme verme la cara, pues. Están a ver, ¿me sirve o no me sirve para ganar un voto más, un voto menos? Todos ellos están apostando a una cosa, que los apagones hagan que Noboa caiga en las encuestas. Y entonces, si Noboa cae en las encuestas, a ver si yo también me meto por ahí en la segunda vuelta. Yo he hecho la comparación con los jugadores de casino, ¿no? A ver, apuesto a que Noboa va a bajar su popularidad con las apagones, porque no sabemos si va a bajar o no va a bajar. Ha bajado, pero pareciera ser, según algunas estimaciones, de que sigue estando encabezando. Yo apuesto a que va a caer. Y entonces me presento de candidato a ver qué pasa. Es un jugador, apuesta. Y si perdí, bueno, perdí, pues ¿qué vamos a hacer? Pero, y entonces están con eso. Y todo el movimiento va en torno a eso, a tratar de bajarlo a Noboa. Ellos no, el correísmo ya se olvidaron. Y no se dan cuenta que con eso lo que están haciendo es hacer subir al correísmo o al menos no dejarlo morir completamente. Le están dando respiración boca a boca. No sé cómo Eso, tenerle oxígeno, oxígeno. la boca al correísmo. A mí me daría, la verdad es que no quiero decir que, pero ellos lo están haciendo, le están tratando de mantener vivo sin darse cuenta. A lo mejor no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero ellos lo que quieren es que Noboa baje punto. Y entonces de esa manera ver si es que puede meter. Y eso, el peligro que corremos es que le den unas buenas bocanadas de oxígeno al correísmo y ganará Noboa, porque yo creo que va a ganar, pero tendremos ese fantasma todavía ahí, ese muerto sin enterrar. Las 8 de la mañana con 59 minutos, 8 con 59. Estamos con el licenciado Emilio Palacio. Emilio, a propósito, ¿usted sigue viviendo en el exterior o ya está acá en Ecuador? Está con un pie en un país y en el otro pie en el otro país. Yo tengo un hijo que acaba de graduarse del colegio, entrar a la universidad y la madre quiere verlo primero bien encaminado y bueno, es madre y hay que entenderla y entonces estamos en ese periodo de transición. Ahora, también quiero ser sincero. Hay muchos amigos, muchos lectores que me dicen, mire, Emilio, mejor quédese allá porque acá al que quiere abrir la boca, al que quiere decir la verdad, estos delincuentes son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces también eso será una consideración. Igual es una decisión que no puedo tomar en lo inmediato. He ido ya varias veces en Ecuador para estar sobre el terreno, viendo la realidad, poder hablar con la Claro. gente directamente, pero ya le digo, tengo un pie en un país y tengo el otro pie en el otro país. Ok. Es muy interesante eso. Vamos a ir con las preguntas con el licenciado Alcides Montilla.
Sí, Emilio, hablemos de otro tema que es tan importante como el que más ahora en el país, la elección del fiscal o de la fiscal. Acuérdese que todo empezó en el Consejo de Participación Ciudadana cuando de forma un poco sorpresiva, ¿verdad? Se aprobó casi por unanimidad, lo que no ocurría antes, un reglamento para la elección del fiscal. A continuación, cómo no, vino una persona en Montecristi ante un juez, procedió a suspender mediante un recurso de amparo, a suspender el trámite de la aprobación del reglamento. Después reculó este juez de apellido Pico y todo quedó en la nada. A continuación vino el reclamo, por demás justo, de muchísimos juristas, especialmente de Quito, porque decían que los requisitos eran para que alguien no tan probo sea el fiscal. Por ahí la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana como que hizo le cambió un poquito la cara al reglamento y estamos quedando en este momento con una opción que no se sabe quién va a ser qué, cómo y cuándo se va a elegir al fiscal ante la probabilidad no descartada, Emilio, de que también, ¿verdad? Se entrabe otra vez el trámite de la elección del fiscal y tengamos a un suplente, un encargado, como ocurrió ya en la Contraloría, que ya no sea pues la fiscal, que ya no va a ser reelegida, y tampoco Wilson Tobainga, que es el subrogante, y vamos a tener a un subrogante por sécula seculorum, obedeciendo las órdenes de los políticos y de la politiquería. ¿Cómo ve usted la situación de la elección del fiscal, Emilio? A ver, primero hay que tener una cosa clara. Lo que quieren poner en la fiscalía es un pillo. No le demos vuelta al asunto. Es decir, están buscando el hombre o la mujer que esté allí para venderse al mejor postor. Ya no estamos en la época de Correa en la que todos los funcionarios de estas instituciones servían al correísmo. Estamos cambiando. Y de unos pillos ahora pasamos a otros pillos que ya no obedecen a un partido, sino al que el mejor les ofrece. Tú cuánto me das, tú cuánto me das, me voy con el que más me da. Y entonces vemos unas cosas sorprendentes. Y quieren poner uno de esos ahí para repartirse después cuánto recibe el fiscal. Bueno, a mí cuánto me toca. Eso no se puede arreglar, y esto quisiera decirlo claramente, mi querido Alcide, y ojalá que quede marcado. No se puede arreglar por mucho que arreglen el reglamento. Puede venir acá el genio del derecho, un jurista internacional, y prepararnos el mejor reglamento del mundo, y esta gente hará lo que le dé la gana. Pondrá al pillo que ellos quieran poner. ¿Cómo? Pues por ahí aparecerá que de repente le aparecieron 50 puntos más, 20 puntos más por aquí, 10 puntos más para allá, y ¡pum! Pasa al tope. Así lo eligieron al Contralor. Acuérdese usted a Carlos Poli. De repente empezaron a subir los puntos y llegó a ser el mejor calificado de todo. Y lo mismo que ha ocurrido con otras dignidades. El problema no pasa por el reglamento. Yo creo que los juristas han hecho bien en su intento de tratar de que el reglamento mejore, porque la peor pelea es la que no se da. Había que intentarlo. Recogieron firmas, inclusive para una carta que fue dirigida al Consejo de Participación Ciudadana. Yo difundí esa carta pidiéndole a la gente que se sume en las firmas. ¿Y qué pasó? Que el Consejo de los Ciudadanos, como pomposamente se autodenominan ellos mismos, ya empezó a hacer lo que le da la gana con ese reglamento. Y vamos hacia allá. ¿Cuál es la solución? Tenemos un ejemplo muy reciente. ¿Cómo la salvamos a Diana Salazar? ¿Cambiando los reglamentos de los juicios políticos? No, saliendo a la calle. Saliendo a la calle, porque el Ecuador ha entrado en una etapa en la que ya no puede confiar en sus políticos. Tiene que votar por algunos, porque alguien tiene que estar en el poder. Eso de que se vayan todos, eso no sirve. Yo voy a votar por Daniel Noboa. Hasta ahora eso me parece que va a ser mi votación. Pero no porque crea que sea el presidente que va a solucionar los grandes problemas del país, sino porque creo que es la única opción que más o menos potable que tenemos. Emilio, Entonces, perdóname, termino la idea. Y entonces es a los ciudadanos a los que nos corresponde
tomar sobre nuestros hombros el peso de los cambios políticos que el país necesita, y uno de esos cambios es tener un buen fiscal, y eso quiere decir salir a las calles a exigir un buen fiscal. Lo que deben hacer estos juristas, las universidades, los medios de comunicación, es presentar una candidatura. Busquemos a un hombre decente, una mujer decente, que todos los conozcamos. Hay muchos nombres que se pueden dar. Yo no quiero dar ninguno porque no quiero abortar el proceso. Hay que ponernos todos de acuerdo en torno a un nombre. Este es el candidato que el país necesita, y salimos a las calles a exigir que ese sea el candidato. Entonces ahí es donde vamos a poder conseguir eso. Si no, de lo contrario, van a poner un pillo. Ahora, también queda la alternativa que tú dices, de que entonces se prorrogue la señora fiscal, pues Diana Salazar. Yo no creo que sería una mala salida, aunque pedirle a ella eso ya es pedirle mucho, porque mucho se ha sacrificado. Emilio, sí. Respecto a las columnas que usted escribe en el diario La Hora, de la cual yo leo regularmente, ¿verdad? Usted dirige siempre su columna al presidente de la República. Le hago una referencia, ¿no? Cuando yo trabajaba en el diario Hoy, estuve 28 años ahí, yo también tenía una columna y a mí siempre me gustaba escribir para que alguien me responda, pues no, porque escribir para que nadie diga nada es un poco como, no me simpatiza a mí realmente, ¿no? Y le hago este pequeñísimo y breve análisis, porque yo quiero saber si es que el presidente en algún momento le ha respondido, ha habido la reciprocidad de la respuesta. Mire, Emilio, está bien, está mal, está equivocado. Alguien del gobierno le ha dicho, sí, estamos de acuerdo, me parece una muy buena idea la que usted pone hoy día en su artículo, o nadie le responde, no hay retorno, Emilio. Mire, yo no he tenido, y no sé, creo muy difícilmente que vaya a tener ningún contacto con este gobierno, ninguno solo, ni uno solo. Quizás la memoria me está traicionando, y quizás por ahí algún subsecretario de algo, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Es decir, la carta no está dirigida para que el presidente me responda a mí. La carta está dirigida para que el presidente le responda al país, porque lo que yo trato de escribir son los problemas que el país está pensando y que está preocupado. Y entonces yo trato modestamente, en el espacio que yo ocupo, de decirle: señor presidente, la gente está planteando esto, está discutiendo esto. Y no todos, porque hay distintas ideas. Los correístas tienen una idea distinta a la mía, por supuesto los del Partido Social Cristiano, que al principio parecía, de esta asamblea, parecía que empezaban a mejorar, se olvidaron de todo lo bueno que habían hecho y de nuevo están con la suya, tampoco están de acuerdo con mi manera de pensar, pero hay un amplio sector del pueblo ecuatoriano que sí está preocupado por estos problemas, que sí cree que el problema de la electricidad no se soluciona pidiéndole a un empresario que prenda un transformador y que nos ayude con un poquito de energía eléctrica, que cree que el problema es mucho más de fondo que eso. Y entonces yo le escribo al presidente para que le conteste al pueblo. Y creo que a veces ha ocurrido, ¿ah? Yo creo que sí ha ocurrido. He visto que el presidente efectivamente muchas veces, y el gobierno, algunos de los temas que yo trato de una u otra manera lo menciona. No estoy diciendo que es por mí, porque le repito, no creo que sea mi aporte, pero sí porque el pueblo está pensando eso. Yo lo que he hecho es simplemente tratar de sumar una voz más a esas preocupaciones tremendas que tenemos, que se reducen a una sola cosa, que ya lo decía hace un momento: no tenemos líderes políticos, tenemos candidatos, pero no tenemos estadistas. Tenemos gente que lo único que está haciendo es ver cómo se trepa ahí al poder, a ver qué hace. Algunos con buenas intenciones, ¿eh? No quiero generalizar. Algunos a lo mejor piensan de que llega al gobierno y va a hacer bien las cosas, pero es el método con el que no estoy de acuerdo yo. No es que nos dicen: ¿sabes qué, señores? Vamos a hacer esto. Cuando Jaime Roldós lo elegimos presidente, sabíamos lo que quería hacer. Cuando León Febres Cordero lo eligieron presidente, sabíamos lo que iba a hacer. Cuando Rodrigo Borja subió de presidente, sabíamos perfectamente bien qué es lo que quería hacer. Ahora no sabemos qué es lo que van a hacer, porque lo único que hacen es criticar a Noboa y decir: yo lo voy a hacer bien. Lo escuché, por ejemplo, al señor Topic, no por tener dedicatoria con el señor Topic, sino para poner un solo ejemplo. ¿Cómo va a solucionar el problema de la delincuencia? Estuve tratando de investigar cuál es Estoy cabreado. Esa es la solución que él nos propone. Él está cabreado.
Y entonces con eso va a solucionar. Oye, entonces pongamos a cualquier ecuatoriano, porque todos los ecuatorianos están cabreados Estamos con el cabreados. problema, pues. Entonces eso no, Claro, eso no sirve para solucionar el claro, problema. claro que sí. Me parece que era hasta Correcto. ridículo, ¿no? Lo de la electricidad, no, que hay que pedirle ayuda a la empresa privada. No es ayuda, hay que entregarle el sector eléctrico a la empresa privada. Correcto, Emilio. 9 de la mañana, 11 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando a Emilio Palacios, periodista y articulista de Diario La Hora. Ingeniero Mendoza, usted continúe con más preguntas. Ingeniero, parece que tuvimos alguna comunicación. En todo caso, Emilio, en vista de que no nos queda más tiempo, le agradecemos por haber estado con nosotros, esta muy buena, interesante diálogo con usted. Y claro, está abierta la posibilidad para continuar Jay Vance. dialogando. Ahí está el ingeniero. Sí, sí. No, para agradecerle, decía Correcto. al licenciado Emilio Palacio y decirle que estaremos atentos esta noche al debate vicepresidencial entre el candidato republicano J.D. Vance y el candidato demócrata Tim Walz. Así que, ya que parece que no va a haber otro debate de presidenciables, hay que estar atentos a este debate de esta noche, Emilio. Bueno, en realidad el debate es todos los días, porque todos los días los dos hacen declaraciones y entonces, aunque no los vemos enfrentados el uno contra el otro, sabemos lo que están planteando, ¿no? Y también es lo mismo, sabemos perfectamente qué es lo que quiere Trump y qué es lo que quiere Kamala Harris. Puede que no nos guste lo que dice el uno o lo que dice el otro, pero lo sabemos. En Ecuador ni siquiera eso tenemos, lamentablemente. Sí, acá en efecto lo que usted dice, ¿no? No tenemos eso. Que tenga buen día y un buen inicio de mes de octubre. Gracias, Gracias, Andrés. Emilio. Un gusto haber hablado con usted. El gusto es nuestro. Nos vamos a la pausa comercial, 9:13.